Muy buenos días a todos. 25 de noviembre, 12:30 de la mañana, y aquí estamos en un nuevo encuentro en UpToDate en Barrabés. Encantados de recibiros en nuestra casa y, como siempre os decimos todos los miércoles, desde que comenzamos esta serie de eventos, estamos aquí para que uno de nuestros expertos os pueda comentar tendencias, os pueda comentar tips y soluciones, sobre todo a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en un mercado económico mucho más variable, mucho más cambiante, en el cual necesitamos activarnos ya y buscar soluciones rápidamente. Para eso hoy tenemos como invitado a Manuel Hernández. Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy bien. Manu, digamos que es como ese matemático técnico que todos quisiéramos tener cerca para los proyectos, y tenemos la suerte de tenerle aquí. Así que hoy vamos a hablar con él porque queremos enfrentarnos a lo que es la extracción de datos, pero con inteligencia, porque ahora nos explicará Manu que no sirve de nada tener esa gran cantidad de datos que todos buscamos si no aportamos inteligencia a todos ellos. Vamos a comenzar, Manu, explicando un poquito sobre todo lo que es Nextplore Innovation Platform. Es algo en lo que ya estuvimos hablando con nuestro compañero, con Ricardo, en los primeros eventos, y sí que nos gustaría pues ir detallando contigo un poquito más por qué es necesaria una plataforma de este estilo y por qué es necesario extraer datos a través de este tipo de plataformas. Entonces, bueno, pues sin más dilación, coméntanos, ¿qué es Nextplore Innovation Platform? Bueno, Nextplore Innovation Platform es una plataforma que intenta digitalizar todo el proceso de innovación y que aglutina, digamos, toda la experiencia en ese tipo de tareas que llevamos acumulada a lo largo de mucho tiempo. Entonces, en Barrabés conocemos cuál es el proceso de innovación porque lo hemos hecho para muchos de nuestros clientes y para nosotros mismos en muchas ocasiones, y toda la experiencia que hemos extraído de ahí la hemos digitalizado de manera que pueda ser más accesible para otros clientes, otras empresas. Entonces, esta plataforma básicamente tiene dos patas fundamentales. Y bueno, sigue viva, seguimos ampliando funcionalidades y tal, pero las dos patas fundamentales para la innovación para nosotros son el proceso de descubrimiento de nuevas ideas, ¿vale? Que dentro de la plataforma lo resolvemos mediante el planteamiento de retos y la recogida de ideas por parte del personal, de los propios empleados de cada uno de nuestros clientes. Y la evaluación de esas ideas para ver cómo de interesantes son o qué posibilidades de futuro puede tener cada una de ellas. Y una vez que tenemos una idea, digamos, ganadora, o varias, dentro del proceso, del reto que se considere, el siguiente paso es convertir eso en un proyecto. Con lo cual, claro, al principio hay que hacer una primera prueba de concepto. Cada empresa puede tener este proceso con matices un poco distinto, ¿vale? Y es configurable en la plataforma, pero la idea es hacer una primera prueba de concepto, luego un piloto, luego hacer varios pilotos seguramente en distintos proyectos o con distintos clientes y luego ya convertirlo en un producto final. Con lo cual, digamos que cubrimos toda la digitalización del proceso, desde la generación de retos y recogida de ideas hasta la creación de proyectos y toda la gestión de proyectos hasta que se convierte en un producto final. Vale, hemos hablado en qué consiste la plataforma, Manu, pero ¿qué tipos de datos se extraen o se deberían extraer? Hemos hablado de retos, hemos hablado de ideas, pero ¿qué más? Vale, ahí en la plataforma se recogen en realidad dos tipos muy distintos de información. Por un lado, información de la utilización de la propia plataforma. Esto la gente lo conocerá relacionado con Analytics, este tipo de cosas, ¿vale? Que es de lo que se trata es de ver cómo los usuarios están utilizando la plataforma para detectar posibles mejoras en determinados puntos del proceso y mejorar la usabilidad de la propia plataforma, ¿vale? Esto es uno de los tipos de datos. Y el otro tipo de datos, que es casi el más importante y que afecta más directamente a los clientes, es precisamente la información que está en las entidades que se gestionan dentro de la plataforma, como comentabas, en los retos, en las ideas, en los proyectos, en los bloques de trabajo dentro de cada uno de los proyectos, las propias fases de cada proyecto. Todos esos elementos, según el cliente o los empleados dentro del cliente van utilizando la plataforma, van generando un montón de contenidos y un montón de informaciones que también almacenamos y sobre las que luego podemos ir trabajando. Ajá. Y Manu, bueno, esta pregunta seguro que todo el mundo dirá, es que es obvia, ¿no? Pero no es tan obvia lo que te voy a preguntar. ¿Por qué en un proceso de innovación es tan importante recoger datos?
Que todo el mundo dice recoger datos porque es importante. Sí, es porque es importante, porque tienes información, sí, pero ¿para qué? En un proceso de innovación, ¿por qué es tan importante? Claro, intuitivamente tener información siempre es bueno. Lo que pasa es que el problema muchas veces está en qué hago con esa información y qué información tengo en realidad. Entonces, claro, el proceso de innovación, precisamente porque estás innovando, hay muchas cosas que no están establecidas. Hay procedimientos. Tú puedes tener un procedimiento de gestión de proyectos o de recogida de ideas, todas estas cosas, pero el proceso en sí mismo puede generar momentos en los que hay información que se genera sin que tengamos demasiada conciencia de lo que está pasando. Entonces, claro, en la plataforma, una vez que recogemos la información, tenemos de nuevo dos tipos básicos de información. Sobre el segundo tipo que comentaba antes, sobre la información que maneja realmente el cliente. Uno de ellos es la información directa. Es decir, tenemos, 30 retos, cada uno de esos retos tiene X ideas añadidas. De todas esas ideas que se han recogido, ganan o llegan hasta la ronda final de evaluación otras pocas. Todo eso es información directa que vamos recogiendo de la propia utilización de la plataforma. Esa información es muy válida y nos permite tomar decisiones directamente sobre esa información. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que ya ha pasado todas las rondas de recogida de ideas y se ha evaluado, se ha decidido que vamos adelante, que invertimos en empezar a hacer ese producto, una vez que estás en la fase de prueba de concepto, hay dos cosas que directamente estamos midiendo en la plataforma, que es el coste que está suponiendo hacer esa prueba de concepto, porque recogemos información sobre la gente que está trabajando, el coste por hora de cada uno, las horas que dedican, toda esa información. Y luego, por otro lado, en una fase posterior, cuando ya haces un piloto más allá de la prueba de concepto, recoges información sobre los costes sobre el ahorro de costes que está suponiendo la aplicación de ese piloto en el proceso que tú tengas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas dos informaciones son muy directas. Yo veo que me he gastado tanto y estoy teniendo un ahorro de costes de tanto otro. Con lo cual, la suma es muy, muy fácil. ¿Vale la pena seguir con esto o lo paramos y hasta aquí hemos llegado? Esa es información muy directa. Pero, por otro lado, hay otra serie de informaciones que no son tan evidentes. Por dos motivos fundamentales. O bien porque estamos recogiendo mucha información y no podemos tratarla toda, o bien porque hay determinadas relaciones que no son muy evidentes, no son tan claras como las que ponían en el otro ejemplo, entre distintas cosas que están pasando en las entidades de la propia plataforma. Y entonces, para eso tenemos que recurrir a otras herramientas. Claro. Ajá. Hemos estado hablando de los datos, pero ahora mi siguiente pregunta es ¿cómo sacamos inteligencia de esos datos? Pues como te comentaba antes, cuando hay momentos en los que, digamos, esa inteligencia es muy directa, ¿vale? Porque yo veo dos datos sobre un proyecto en concreto, sobre un reto concreto, sobre una idea concreta, y soy capaz de decir, vale, esto vale la pena, no vale la pena, y puedo tomar decisiones sobre los siguientes pasos a realizar. Pero hay, con el otro tipo de información, esas informaciones que bien tienen muchísimos datos y no son manejables directamente, o bien las relaciones que tienen determinadas entidades o de determinados datos por debajo en la plataforma que nosotros tenemos guardados, necesitamos aplicar determinadas técnicas para tomar decisiones sobre eso, porque hay ciertas informaciones que se nos van a escapar. Y entonces lo que hacemos en ese caso es empezar a entrenar o bien modelos de machine learning o de inteligencia artificial, de manera que podamos aprovechar todos esos datos que no son directamente manejables. Ajá. Y para sacar inteligencia de esos datos se necesita un perfil específico o la plataforma es suficientemente capaz de hacer eso por nosotros. Para preparar los modelos que luego utiliza la plataforma hacen falta perfiles específicos que nosotros tenemos aquí dentro. Entonces lo que hacemos es que dentro del proceso de innovación, puesto que ya lo conocemos, vamos investigando cada vez más para ver qué informaciones escondidas hay dentro de los datos que los propios clientes van metiendo en la plataforma. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que toda esa información se utiliza para entrenar un modelo y ese modelo, digamos que lo dejamos disponible ya en la plataforma, ya entrenado para que pueda seguir extrayendo información de forma más autónoma, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, de esto sería una vez que tenemos determinadas informaciones, por ejemplo, volviendo al ejemplo que tenía antes, ¿vale? Tenemos un proyecto, hemos hecho una prueba de concepto, hacemos una serie de pilotos, vemos directamente que ese piloto supone un ahorro de costes.
¿Qué pasa? Que hay ciertas informaciones que no están directamente relacionadas. Solo con esa información diríamos, pues el piloto es válido, vamos a tirar para adelante con el producto. Pero ¿qué pasa? Si eso lo mezclamos con otras informaciones que o bien proceden de la propia plataforma o bien de fuentes externas, como puede ser, por ejemplo, startups que estén trabajando en proyectos parecidos y este tipo de cosas, podemos empezar a darnos cuenta de que nuestro proyecto sí está muy bien, pero tiene muchísima competencia o tiene competencia que hace productos más baratos y entonces no vale la pena. O al revés, precisamente toda la competencia tiene cosas parecidas, pero pueden no ser tan potentes o pueden ser muchísimas más caras y entonces vale la pena seguir adelante con ese proyecto. Con lo cual hay mucha información que no está directamente accesible, pero que con estos modelos que nosotros entrenamos por detrás podemos extraer. Ajá. Has hablado es curioso, de sectores que ahora se dan cuenta de la importancia que es extraer datos y aportar inteligencia a esos datos. ¿Hay algún sector en particular que a ti te gustaría que diera un poco ese pistoletazo de salida? O sea, que... Pues uno muy... Sí, hay uno en concreto con el que hemos empezado a trabajar, que es precisamente el sector de la construcción. Ajá. Es decir, la construcción es un sector que normalmente tiene todo muy definido. Todos los procesos están súper claros, todas las formas de funcionar y tal. Hay una serie de costes que se asumen que y son que los que tienen que ser. Por ente nunca habían estado digitalizados. Exacto, previamente. por la propia idiosincrasia del propio sector. Es decir, al hacer una obra pública, una casa, ese tipo de cosas relacionadas con la construcción y tal, claro, ahí la tecnología es la que tienen y ya está. La digitalización queda a priori un poco lejos. Pero claro, con toda estas iniciativas y estas circunstancias que estamos viviendo ahora, precisamente de lo que se trata es de empezar a provocar ahorros de costes utilizando tecnologías que hasta ahora o no estaban suficientemente maduras como para poder utilizarlas, o nadie se le había ocurrido que se pudieran utilizar para hacer determinadas cosas que faciliten la vida en determinados sectores, ¿no? Ajá, genial. Pues nada, lanzamos ahí nuestra petición para todas las empresas de construcción. Pero no es la única, ¿eh? Hay muchos sectores en los que esto a priori no encaja demasiado. La digitalización como que les queda muy lejos y bueno, cuanto antes se den cuenta de que la innovación y todo este tipo de procesos son interesantes para ellos, pues estarán mejor preparados. Genial, pues Manu, estamos llegando ya al final. No sé si quieres dejar algún último tip para la gente que nos está escuchando, aparte de que sepan que extraer datos es importante y más aportar inteligencia, pero alguna cosa adicional. Sobre todo eso, el intentar pensar de forma innovadora cada vez más y durante más tiempo. Es decir, por mucho que creamos que tenemos controlado el entorno, ya nos hemos venido dando cuenta que eso no es verdad. Entonces, cada vez que alguien tiene una idea y esa idea no se lleva a cabo, es una posibilidad que se pierde. Con lo cual, por pocas ideas que puedan surgir en un momento dado, es importante empezar a hacerles caso y a ver qué se puede extraer de ellas, porque muchas de ellas se quedarán en el camino, pero con que de vez en cuando surja alguna que llega a buen puerto y produce un producto interesante, puede ser suficiente. Genial, pues muchísimas gracias, Manu, por haber estado.